una tarde más a este encuentro con la palabra, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, que Dios nos habla, palabra de Dios decimos cuando leemos la Biblia, pero si nos habla, bueno será estar atentos, ¿no? Vamos a realmente comenzar el curso hoy. ¿Por qué? Pues porque hemos empleado estos días de adelante en hacer una panorámica general de lo que es la Biblia, un poquito de introducción a la Sagrada Escritura para saber a qué nos enfrentamos y cómo nos manejamos. Y una de las cosas de las que hablábamos era de lo del marco histórico, porque es importante meternos en el marco histórico para saber lo que el hagiógrafo, el escritor sagrado, quiso decir en ese momento. Y en estos prolegómenos de estos días hemos descubierto que lo que importa es saber lo que quiso decir el historiador. Y ahora, pues bueno, antes de empezar profeta por profeta, hablaremos un poquito en general de ellos, ¿no? Y empezamos por el marco histórico. Y os he puesto ahí los profetas de Israel que abarcan desde el siglo VIII antes de Jesucristo hasta el siglo V. Y en este tiempo pues pasan distintos imperios, culturas, reyes que influyen en este pueblo escogido. Y cuando hace 2 años dábamos lo que es historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento, decíamos que continuamente aparecían ahí intercalados en esa historia los profetas, las intervenciones de Dios en esa historia a través de los profetas. Y profeta, quiero recordar una vez más, no es solo, porque también el que predice el futuro, sino sobre todo, y de ahí viene la palabra profeta, del verbo proferir, decir, hablar. En este caso, hablar en nombre de Dios. Esos son los profetas. Veremos también los oráculos proféticos, cómo los recibían. Veremos textos, es decir, estudiaremos algunos de los textos más destacados de estos profetas escritores, por el orden menos histórico que vivieron o se escribieron. O sea, no por el orden que figuran en nuestras Biblias, sino por el orden en que fueron escritos. De ahí que os encontréis con esa clasificación. Y por último, pues ya veremos fuera de la historia, o no por fuera de la historia, sino porque no sabemos acoplar muy bien en qué época histórica, 3 profetas menores, que son Joel, Jonás y Atías. Y según la época, todos estos libros los podríamos clasificar en estos 5 grandes bloques que he puesto ahí, ¿no? El primer bloque comprendería más o menos desde el año 800, hablamos siempre antes de Cristo, luego vamos de atrás adelante, ¿no? Del 800 al 721, que fue el año de la caída del reino del norte, del reino de Israel, por capital Samaria. Y veremos aquí pues a ese profeta que profetizó hambre y sed, pero no de hambre de pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, posiblemente de poca cultura, Amós, a quien Dios le larga la papeleta de vérselas con los sacerdotes corrompidos del reino del norte y decirles las verdades de sus corruptelas y proponiéndoles el remedio, que siempre es el mismo, ¿no? Volver la cara a Dios, volver a la conducta de fidelidad a Yahvé. Veremos también en este primer bloque aquel profeta que expresaba el amor infinito de Dios en lenguaje matrimonial, como el de un esposo locamente enamorado, que a veces quita todo a la esposa para que regrese, para que vuelva la infiel, aunque sea por necesidad, y otras, pues la colmará de bienes para que regrese y no corra tras sus amantes. Es el profeta Oseas, que se adelantó al Nuevo Testamento y cambia esa dinámica de pecado, arrepentimiento, perdón, por pecado, perdón, arrepentimiento. O sea, antes de que arrepentidos pidamos perdón a Dios, Él ya lo ha otorgado. O sea, se adelanta pues al padre del hijo pródigo, al Nuevo Testamento. O sea que es precioso, precioso, ¿no? Y veremos también en ese primer bloque al profeta más clásico de toda la Biblia, a Isaías, genial profeta
y genio de la religiosidad que creó escuela. Tal vez el libro que lleva su nombre abarca 300 años y que estudiaremos, y lo dividiremos como en tres partes: el proto-Isaías, el deutero-Isaías y el trito-Isaías. Ya llegaremos a ello, ¿no? Ahora estoy haciendo nada más una pequeña semblanza para saber en qué va a consistir nuestro curso. O también, en este primer bloque, aquel profeta que empleó tan duro lenguaje para anunciar la ruina de Samaria, de la que él mismo fue testigo, y que anunció también, aunque se daría muchos años más tarde, la destrucción de Jerusalén, y que es conocido sobre todo porque anunció que el Mesías nacería en Belén de Judá, que es el profeta Miqueas. Eso por lo que hace a este primer gran bloque, ¿no? Segundo bloque comprendería más o menos desde el 650 al 586 a.C., y veremos aquí al profeta que tuvo la dura misión de ser inquisidor para su pueblo, es decir, anunciar a los suyos la ruina, la deportación, la destrucción, la desolación por sus muchos pecados, y también la necesidad de volver a edificar y volver a plantar. Es el que anunció el trágico fin del Reino del Sur, de Judá, y que fue calumniado, encarcelado, torturado, el profeta Jeremías. Y veremos sus famosas lamentaciones, con sus 5 admirables cantos, elegía, una poesía triste y tierna, en las que describirá como un duelo por la destrucción de Jerusalén, del templo, de las murallas, de sus defensas, o aquel que fue secretario de Jeremías, Baruch, con su oración penitencial y el reconocimiento de sus pecados, y por la confesión de los pecados, la esperanza. O bien Sofonías, el famoso profeta de Dies Irae, el día de la ira de Yahvé, llamando a penitencia, o aquel otro llamado Nahum, impresionista, patético, que los que dominan el hebreo consideran que es un genial poeta, y que junto a los castigos contra Nínive revela también la justicia de Dios hacia los perversos, hacia los que no siguen la ley del Señor. O Habacuc, curiosísimo, ¿no? Con esa pregunta tan habitual: ¿por qué a los buenos les va tan mal y a los malos también? Pareciendo como que no les pide cuentas Dios, y no digamos la respuesta de Dios, preciosa también, definitiva, y que citarán tanto San Pedro como San Pablo: el justo vive de la fe, dice la carta a los romanos. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos: es por la fe, y solamente por la fe. Así lo dicen las Escrituras, dice San Pablo: el justo por la fe vivirá. Y cuando Pablo dice que así lo dicen las Escrituras, se está refiriendo justamente a lo que ya había profetizado este profeta en el Antiguo Testamento. Tercer bloque comprenderá el periodo que va del 586 a.C., cuando la caída de Jerusalén, hasta el 538, más o menos, se entiende, ¿no? Sabéis que los judíos son deportados a Babilonia, al destierro, salvo los pobretes que dejaron allí en la arrasada Judá. Y en este periodo metemos también los primeros deportados, pues hubo 2 deportaciones, como vimos en su día, ¿no? Antes, en el 593, ocurrió la primera deportación. Y veremos aquí el famoso libro de Ezequiel, que salió deportado con su pueblo, siendo aún un chaval, siendo aún joven, haciéndose famoso entre los exiliados. No le hacían caso, pero acudían a oírle, como nos dice el texto. Ya mandaré leer, pero de momento las voy leyendo yo para ganar tiempo. Eres para ellos como una canción de amor, cantada con hermosa voz y agradable instrumento. Oyen tus palabras, pero de ponerlas por obra, nada de nada. Para los que tomáis nota, Ezequiel 33-33. Y es uno de los personajes del Antiguo Testamento más misterioso. Es el profeta del exilio y que no ha perdido jamás actualidad. Ezequiel ha sido objeto de estudio por psiquiatras, psicoanalistas, y según la televisión americana, fue el primero que supo de la existencia de platillos volantes. No sé si creerlo, no es broma, podéis leerlo o no. Tuvo la misión de mantener la fe de los cautivos, pero sus visiones fueron con un lenguaje, es la primera vez que lo oímos,
apocalíptico. Pero también, ¿qué otros mensajes lanzó? Bueno, ya lo veremos también en su día, sobre la obligación de evangelizar, sobre la reflexión personal, sin echar la culpa ya al empedrado, le echaban la culpa a sus predecesores, ¿no? De esto nos viene, de que mi padre, de que mi abuelo fueron así, y él no se encarga de decir cada pavo que aguante su vela, ¿no? Y esto ya Ezequiel. Y como no, reveló también la restauración completa de Israel, el nuevo pueblo de Dios con la nueva alianza. Esto ya es de Ezequiel. Cuarto bloque, más o menos del 538 al 510. Es la época de la vuelta del exilio, es la época de la repatriación. Aquel gran guerrero y mejor político que fue Ciro II, el Grande, el fundador del Imperio Persa, que lanzó aquel famoso decreto por el que dejaba en libertad a los deportados para volver a su tierra, para animar a reconstruir el templo y las murallas. Pues envía a Dios el profeta Ageo, porque había cundido el desánimo, y entre los que habían regresado del destierro, desánimo sí, pero solo para construir el templo. Pues para ellos buenas casas apesonadas se hicieron. Lo veremos también en su día cuando lleguemos a Ageo. Y contemporáneo de Ageo es Zacarías, que también estuvo interesado en la reconstrucción del pueblo, del templo, pero con una visión nueva, pues prefigura la restauración mesiánica. Es decir, va un poquito más allá. No hablamos de murallas de piedra, sino hay otra restauración, y es en la que él insiste. Es por ello, claro, más espiritualista, más escatológico. Habla no solo de rituales, es un profeta de grandes visiones sobre la misericordia, sobre el juicio justo, etcétera, etcétera. Y otro profeta de esta época, de este cuarto bloque, es Malaquías, que es uno de los citados, o de los más citados, en el Nuevo Testamento, y que parece tuvo la gran misión de recordar lo que ya habían dicho los profetas anteriores. Tuvo que enfrentarse con una sociedad desilusionada, falta de fe en su Dios, fue un celoso defensor del culto y profetizó ni más ni menos que la Santa Misa. Es esa cita que hemos oído tropecientas veces. Para los que toman nota, Malaquías 1:11, la voy a leer yo. Porque desde el orso del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar ha de ofrecerse a mi nombre un sacrificio humeante y una oración pura, pues grande es mi nombre entre las gentes, dice Yahvé de los ejércitos. Es una cita muy conocida, pues no es la primera vez que hacemos alusión a ella. Y por último, habría un quinto bloque, y en este quinto bloque veremos con Daniel a estos profetas que no podemos enmarcar en una época concreta, que son Joel, Jonás y Abdías. Veremos al profeta Daniel, que tiene un nuevo estilo. Aquí ya sí aparece muchísimo el estilo apocalíptico, en el que mezcla posiblemente no, seguro, diversos periodos de la historia. Y este es un libro para sostener la fe, la esperanza, en tiempos difíciles, en tiempos de persecuciones, en tiempos de martirios. Y Daniel nos recordará que Dios está por encima de todos los acontecimientos, de los elementos, de los personajes, y nos dará un gran avance sobre ángeles, sobre angeología, sobre la doctrina de la remuneración, premio o castigo, y, importante, sobre la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Y esto que lo retratará luego igualmente Mateo, cuando habla de la segunda venida de Cristo, de la parusía, del fin del mundo, dice, o mejor leer alguno, Daniel 7, 13, 14. Seguía yo contemplando estas visiones nocturnas y vi venir sobre las nubes a alguien semejante a un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue conducido por él. Se le dio poder, gloria y reino en todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino jamás será destruido.
¿Se oye bien a todo esto? Que no me he puesto el micrófono y me acuerdo ahora. Bueno, pero si lo oís, perfecto. Pues bien, vendría en este bloque Joel. Si queréis lo censuramos. Mira que hablar de penitencia, mira que ir a hablar hoy de ayuno. Pero este tío está loco, ¿no? Pues bueno, aunque sea lo dejamos, lo damos también, ¿no? Jonás. ¿Sabéis quién es Jonás? Sí, claro, el de la ballena. Importante mensaje que nos va a dar Jonás. Y es que la predicación puede mover a penitencia a todos los pueblos. ¿A todos? Pues sí, a todos. Por apartados que estén. Y por último veremos a Tías, que es el más breve y no puede callar la felonía de sus hermanos, los hijos de Esaú, que se están ensañando con los judíos cuando los babilonios arrasaban todo. Pero, ¿cómo se expresan los profetas? ¿Cómo dan su mensaje? Pues fieles a su misión, ellos están libres de prejuicios. A veces se expresan mediante acciones o actitudes para que impresionen más a sus oyentes, como queriendo que entrasen por los ojos sus enseñanzas, sus anuncios, y veremos, por ejemplo, a Isaías descalzo y sin sus ropas de profeta, para demostrar lo poco que les servía ampararse en la ayuda a Egipto. Vamos a leerlo. Isaías 20, y leemos del 2 al 4. Entonces el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Antes le había dicho: anda, desátate el sayal de la cintura, quítate las sandalias de los pies. Él así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. El Señor explicó: como mi siervo Isaías ha caminado desnudo y descalzo durante 3 años, como signo y presagio contra Egipto y Nubia, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos egipcios y a los deportados nubios, jóvenes y viejos, descalzos y desnudos, con las nalgas al aire, las vergüenzas de los egipcios. Suficiente, así gráfico, para que se vea. A Jeremías le veremos arrastrando cadenas, con un yugo al cuello, así os veréis, os veréis cautivos. Hazte unas correas, dice, y un yugo, póntelos al cuello, etcétera, etcétera. Ya llegaremos a él, ¿no? Y a Ezequiel le manda pelarse el pelo y raparse para anunciar el destino de los exiliados, y repartirá esos pelos, ¿no? Le dice: el Señor me dijo: ahora, hombre, toma un cuchillo afilado con una navaja, rápate la cabeza y la barba, toma luego una balanza, divide tu pelo en 3 partes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo veremos. Eso está en Ezequiel 5.1, para los que tomáis nota. Y es que emplean muchas veces acciones simbólicas como representación gráfica, como representación plástica de las enseñanzas teológicas, ¿no? Y es muy importante, para entender la Biblia, meternos dentro de la época. Hay que recordar que las frases y las palabras tienen distintos significados según la época. Y ya dijimos que una de las pautas a tener en cuenta para la interpretación de la Biblia es que mucho más importante de lo que dice es lo que quiso decir el autor. Poníamos varios ejemplos, lo de bote en bote, lo de todo el mundo está con gripe, había 7 pelagatos. ¿Os acordáis que pusimos todos estos ejemplos para entender que la palabra en ese momento significaba eso y no lo que aparentemente se puede leer en algunas ocasiones, ¿no? Pues con los profetas nos pasa igual. Tenemos que conocer su estilo. Es oriental, semita, muy utilizado en aquellos tiempos, y por aquellos escritores del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el distinguir voluntad permisiva de Dios, que la Biblia siempre nos lo pondrá como voluntad activa. Ellos siempre lo pondrán como que Dios lo ejecuta, como que haré, casi leemos una cita mejor y se entiende. Jeremías 7, del 13 al 15.
Y ahora, por haber hecho vosotros todo esto, oráculo de Yahvé, por más que os hablé asiduamente, aunque no me oísteis, y os llamé, mas no me respondisteis, yo haré con la casa que se llama por mi nombre, en la que confiáis, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a todas las descendencias de Efraín. ¿Sigo? Yo haré, yo os echaré, yo hice con Silo, etcétera, ¿no? Él lo pone como si lo ejecutara él, como si se bajara aquí a la tierra como uno de nosotros a hacer eso. Siempre que veamos esas expresiones hay que tener la precaución de traducir por yo permitiré que pase esto, que pase aquello, ¿eh? Es una conversión rápida cuando leamos esto, ¿no? Entre otras cosas, porque Dios está por encima de toda acción humana que le podamos poner en paralelo o asemejarse, ¿no? Silo fue un antiguo centro de cultura en tiempo de los jueces y de Samuel, que fue destruido también en la época de los jueces. Y es fácil de entender. El fin de la cuestión es que Dios siempre respeta la libertad del hombre. El hombre libremente rechaza a Dios. Deja libremente de seguir lo que Dios quería, que era para su bien. Cambiaron los ríos de agua viva, como dice el profeta Jeremías, por cavarse cisternas agrietadas. Es bastante gráfico, ¿no? Solemos decir, o yo por lo menos lo he oído muchas veces, que cambia la corriente de agua viva por los charcos, pero el resultado es el mismo. Si queréis, leemos Jeremías 2:13. Que mi pueblo ha cometido un doble crimen. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, para excavarse aljibes agrietados que no retienen el agua. Que no retienen el agua, es una expresión clarísima, lo entendemos todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que vienen otros más poderosos que ellos, y como no cuentan con la ayuda de Dios, porque ellos mismos lo han rechazado, Dios permite el castigo de que les casquen, así de sencillo. Pero mucho ojo, siempre para que les sirva para volver a Dios, como expresa la palabra del hijo pródigo. Lo pasa mal, le sacude de todos lados, se ve marginado, no puede comer ni siquiera, que le estaba prohibido la comida de los cerdos, animal impuro para los judíos, por cierto, no podía ni comer de las bellotas, y dice, ay madre, Dios permite el Señor que ocurra esto para que vuelvan a Él. O sea, veremos causas segundas permitidas por Dios que se expresan como voluntad activa de Dios, cuando en realidad es voluntad permisiva. Bueno, ¿habéis contado los profetas? ¿Os salen 4 grandes y 12 pequeños? Lo he puesto con mayúscula para que lo entendáis, ¿no? A ver, Isaías, Jeremías con sus 3 obras, Jeremías, Lamentación, Baruch, Ezequiel y Daniel son los 4 mayores, y los menores, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, Jonás y Abdías. 12 menores y 4 mayores, entendiendo Jeremías como las 3 obras, ¿no? Lo explicábamos también con el número de libros, si eran 71 eran 73, en función que tomáramos la obra de Jeremías como 1, como 2 o como 3 libros. Habacuc, el secretario de Jeremías, y se considera de la obra de Jeremías. Y Lamentaciones igual, son de Jeremías, pero constituye otro libro aparte, ¿no? Entonces serían Jeremías, Lamentaciones y Baruch como una única obra de Jeremías, del profeta mayor, por que lo aclaremos. Pues tienen que salir 12 menores y 4 mayores. Explicamos, creo, el primer día, y si no, pues me perdonéis, lo repito ahora otra vez, que los mayores no es porque sean más altos ni más guapos, y los menores porque sean más bajitos, ¿no? Sino en la cantidad de contenido del libro. Isaías, un libro grandísimo. Jeremías, igual. Ezequiel y Daniel, exactamente igual. Y los otros, pues son pequeñajos. Bueno, hasta el punto de que Abdías, que es el último que vamos a ver, tiene un capítulo, Fijaros en comparación con Isaías. Ya lo veremos, ¿no? Toda profecía también
es conminatoria. ¿Esto qué significa? Pues que tiene eficacia solamente en el supuesto de que quienes la escuchen desprecien o rechacen esa palabra de Dios por el profeta. La aceptan, porque no hay castigo, ¿no? Mejor leemos la experiencia de Jonás 3, del 1 al 4. Jonás 3, del 1 al 4, que le manda a predicar a Nínive, que él dice que yo allí no voy, que está muy lejos, que me la van a liar, que toda la historia, que ya la veremos, que es muy bonita cuando lleguemos a Jonás, y cómo predica a Nínive para que se convierta, una ciudad larguísima, cuando tiene muchas peculiaridades este libro, y cuando lleguemos a él vamos a ver que es mucho más que el profeta que se supone que se tragó la ballena. Sí, considerada la obra de Jeremías, los 3 libros como uno solo. Eso es uno de los profetas mayores. ¿Queréis leer esta cita de Jonás? ¿Qué cita es? La 1. 3, del 1 al 4. 3, perdón, 3. Pues yo me he equivocado. Por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Jonás se levantó y partió para Nínive, según la orden del Señor. Nínive era una ciudad grandísima, se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y proclamó durante un día entero: dentro de 40 días Nínive será destruida. Suficiente. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Sigue leyendo. Los ninivitas creyeron en Dios, promulgaron un ayuno y todos, grandes y pequeños, se vistieron de sayal. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto y se vistió de sayal, y se sentó en el suelo. Luego mandó pregonar en Nínive este bando: por orden del rey y sus ministros, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que se vistan de sayal, clamen a Dios con fuerza, y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus violentas acciones. Quizás Dios se retracte y se arrepienta y se calme el ardor de su ira, de suerte que no perezcamos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se arrepintió y no llevó a cabo el castigo con que los había amenazado. Suficiente, o sea, como decía, son conminatorias, que resulta que le hacen caso al profeta, el castigo se interrumpe, no ha lugar a seguir castigándolo. Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintiéndose del mal que les dijo que había de hacerles, no la hizo. ¿Habéis captado algo aquí en eso último que nos han leído? Un antropomorfismo, porque está diciendo que arrepintiéndose, el Señor no se arrepiente. Esto es una necesidad del escritor. ¿Veis que echamos mano de todo lo que os conté estos días de introducción a la Sagrada Escritura? Antropomorfismo es cuando el escritor pone en labios y actitudes humanas en manos de Dios. Es una forma de expresarse, es una necesidad, pero Dios no se arrepiente, si no, no sería Dios. Pero es una forma de decir que el Señor pues ya no llevó a cabo su amenaza, puesto que se habían arrepentido. Dios, como digo, obviamente en este caso nunca lo hace, ¿no? No os extrañe, también os digo, que al comenzar un libro repitamos dichos o hechos que ya se han comentado en algún anterior, sobre todo en lo relativo al marco histórico. Y esto, aunque ambos sean de la misma época, pues para unos servirá de recordatorio y para otros de comprobación sobre la paciencia infinita de Dios, que todo lo permite que retornemos a Él. Esto es importante, quiero decir. Podéis pensar, cuando empezamos Jeremías, Isaías, no sé qué, pues este Adolfo es un palizas, hombre. Esto ya lo dijo del otro profeta. No lo digo por repetir, sino porque volvamos a retomar, a tener conciencia de que el Señor actúa en la historia y que se ha servido de muchos portavoces, ¿no? El mismo Jeremías, que anunciaba ruina, deportación, advertía también sin cesar.
limpia de maldad tu corazón, Jerusalén, para que puedas ser salvo. ¿Hasta cuándo albergarán en tu interior esos perversos sentimientos? Y lo predicaba, pese a que sus profecías eran lo que eran de destrucción, de calamidad, que podían evitarse si le hubieran hecho caso y le hubieran oído. Voy a decir algo sobre los oráculos, y ya con esto, bueno, no, todavía no queda tiempo. Cuando leáis oráculo del Señor, que lo oímos muchas veces, es que empieza o termina o reitera algo importante. Es como la llamada de atención que se nos hace cuando se leen las escrituras en misa. ¿Qué dice el lector al acabar, o el sacerdote al acabar el Evangelio? Es palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues traducido al Antiguo Testamento y la forma de decir los profetas o escritores sagrados, porque no solo aparecen los profetas, aparecen también en libros históricos, oráculo del Señor, es decir, tener en cuenta que esto el Señor lo ha dicho, o estaros atentos que esto es palabra de Dios, eso significa oráculo del Señor. ¿Qué es un oráculo? Pues un oráculo es una declaración solemne de parte de Dios. O sea, siempre que leamos oráculo del Señor, es que empieza, termina o reitera algo importante. Los profetas gozaban de una comunicación pues muy especial con el Señor, con la divinidad, y la recibían porque era algo donado gratuitamente por Dios, pero para beneficio del pueblo. No olvidemos que ellos, los profetas, eran intermediarios entre Dios y el pueblo e intérpretes de la voluntad de Dios, y se expresaban pues por lo que llamamos oráculos. Por ellos el pueblo sabía o conocía qué dice Dios, qué quiere Dios, qué nos conviene, y podemos preguntarnos, ¿cómo recibían los profetas a su vez los oráculos? Pues a veces veremos que los reciben en sueños, a veces en visiones extraordinarias, y si no entendían claramente el mensaje, el Señor se lo aclaraba. Por ejemplo, al comienzo del capítulo 7 del libro de Daniel leemos, leer pues 1 y 2, por ejemplo, 7, 1 y 2 de Daniel. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza. Mientras hablaba en su lecho, enseguida puso el sueño por escrito, etc. Y la aclaración la tenemos un poquito más adelante, en el versículo del 15 al 18. Yo, Daniel, me sentí profundamente turbado a causa de las visiones que cruzaban por mi mente. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo aquello. Él me respondió y me dio a conocer la interpretación de la visión. Estas 4 bestias gigantescas son otros tantos reyes que dominarán el mundo, pero después recibirán el reino de los fieles del Altísimo y lo poseerán por toda la eternidad. Suficiente. Esto a título de ejemplo de cómo eran los oráculos, cómo recibían los oráculos. Vamos a ver ahora el de Amós, ¿no? Leo, bueno, no, podéis leer. Buscar Amós 7.1 y luego 7.4. me dio a ver el Señor, Yahvé. He aquí que él formaba las langostas cuando empieza a crecer el retoño que sale después de la siega del rey. Pásate el 4. Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí que el Señor Yahvé convocaba al juicio por el fuego. Este devoró el gran abismo y devoró la campiña. La campiña. Un poquito más adelante, en el 8.1 dice: esto me dio a ver el Señor Yahvé.
había una canasta de fruta madura, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas veces contempla las visiones en éxtasis, como por ejemplo en Daniel. Dice en Daniel 18, leo yo, que de hecho solo contemplando esta gran visión estaba sin fuerzas, se mudó mi rostro desfigurado y quedé totalmente sin fuerzas. En el Apocalipsis, el único libro profético del Nuevo Testamento, que también lo dimos aquí el curso y lo vimos en su día, que también recibían mensajes por medio del éxtasis. Esta me la vais a leer y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 1, del 9 al 11. Yo, Juan, hermano vuestro, que por amor a Jesús comparto con vosotros la tribulación y la espera paciente del reino, me encontraba desterrado en la isla de Patmos por haber anunciado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Caí en éxtasis un domingo y oí detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y mándalo a estas 7 iglesias. Y mandaba pues a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, lo vimos también en su día, pero nos interesa ver que lo recibió con un éxtasis y que lo pone por escrito. Como son libros del Antiguo Testamento, bueno será recordar lo que dijo uno de los grandes escrituristas, el padre Alejandro Díez Macho, que dice que el Antiguo Testamento, sus palabras, sus instituciones, sus personajes, tienen algo que decir a los cristianos. No es letra muerta. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo esclarece el Nuevo. Esta es una cita que yo uso mucho, con otras palabras, pero siempre os digo lo mismo, ¿no? El Antiguo proyecta el Nuevo y el Nuevo da cumplimiento al Antiguo. Y esto lo suelo decir cuando la gente se escandaliza. No, yo con el Dios del Nuevo Testamento, a mí no me hables del Dios ejecutor, tú no has leído la Biblia, ¿verdad? O sea, porque la Biblia, la pilla, donde la pilla, sea antiguo, sea nuevo, es misericordia infinita de Dios. Te está diciendo de mil maneras que te quiero, chaval, que te quiero, ¿no? Y esto también lo sabía el apóstol Pablo, con esto terminamos. En su llamado testamento, o sea, en la carta que escribió ya antes de su martirio, en la segunda carta a Timoteo. Dice tomar nota, pero no la buscamos. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Y como hablamos de profeta, os voy a dar un regalillo, esto ya es un regalo, para casa, para esta noche, que es del profeta Isaías, y que lo sabéis, por eso no os lo mando a leer. Dice: como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sin haber empapado y fecundado la tierra, y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión. ¿No os sentís gratificados sabiendo que lo perdemos el lunes y viene aquí? Pues bueno, eso está en Isaías 55, 10 y 11, y aquí lo dejamos para el próximo lunes. Pues dejamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, venga del cielo, que tuyo los señores santos, que no decae con los años, sino que vive en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte. Concédenos
Así se